Listo. Bueno, entonces sí, nos ha funcionado bastante bien nuestras revisiones de temas virtuales. Hoy tenemos un tema fundamental, un tema importantísimo y que pues tenemos el honor y el placer de tenerlo a cargo de un gran ginecólogo, un gran gineconcólogo, un gran cirujano ginecológico, que es el doctor Jairo Mendoza, un gran amigo de la ciudad. Nos acompañó el año pasado en el simposio de endometriosis infiltrativa profunda que tuvimos con el doctor William Condo y con un grupo selecto de expertos en la materia, y desde entonces se ha convertido en un punto de referencia y apoyo académica para nuestra ciudad. Y bueno, hoy le agradecemos que nos brinde esta oportunidad de escuchar este tema pues a cargo de él. Ya todos acá pues me conocen, no voy a extenderme en presentaciones, pero sí les quiero presentar al doctor Jairo Mendoza Quevedo, un invitado que nos honra mucho tener hoy. Es especialista en ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de donde también obtuvo, además de eso, una especialidad en cirugía endoscópica ginecológica. Posterior a eso hizo su subespecialidad en ginecología oncológica y se desempeña como ginecólogo-oncólogo en el Hospital de Kennedy, en donde tiene una actividad docente muy importante con los residentes de la Universidad de La Sabana. Además de eso, es un gran amigo de la casa. Se ha mostrado muy interesado en compartirnos su experiencia, en compartirnos su conocimiento. Es un cirujano habilísimo y un gran conocedor de la anatomía quirúrgica de la pelvis femenina, que es el tema que nos va a compartir hoy. Entonces, sin más preámbulo, doctor Mendoza, voy a cerrar por acá. Le voy a dar la capacidad de ser el anfitrión. Si es que lo encuentro, que se me perdió, acá está. Para que pueda empezar a compartir su pantalla y empecemos con el tema. Ok. ¿Ya soy el host? Ya. Les Ya, pido por ok. favor a todos los participantes que mantengamos por ahora los micrófonos silenciados. Ya al final de la conferencia del doctor Mendoza, levantamos la mano y pues vamos planteando las preguntas. ¿Cómo hago para silenciar los micrófonos de todos? Se va a participantes Participantes, sí. y Silenciar a ahí hay todos. una... Y llegas allá. Listo. Ya Listo. está, ¿sí o no? Sí, señor. Todo suyo. Ok. Vamos a ver si comparto la pantalla entonces. Tan, tan, tan. ¿Me dice si se ve? Sí, señor. Estamos viendo. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Entonces, pues, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jairo Mendoza. Soy ginecólogo, oncólogo y cirujano endoscopista. Trabajo en la ciudad de Bogotá. Eh, yo quiero agradecer, obviamente, la invitación del doctor Santiago Machicao por todo el esfuerzo que ha realizado en la convocatoria y en la congregación de toda la parte de los participantes para estos seminarios. Y quisiera obviamente pues darle las gracias por la invitación el día de hoy, 6 de agosto, en el cumpleaños 482 de la Fundación de la Ciudad de Bogotá, la antigua Bacatá, y hoy Centro de Arribo de Múltiples Tradiciones y Culturas Regionales. El día de hoy Doctor entonces vengo a... Mendoza, perdón un momentico. Es que está compartiendo, pero la ventana de WhatsApp, no la presentación. No me diga. Sí, señor. Ahí vemos un No sé. sticker de Nati Ardila y todo. De cuando era residente chiquita. ¿Dónde? Ya cine con color. Venga, pero Eh, entonces... es que cuando le da a compartir pantalla, ahí le sale varias opciones. Tiene que darle, pues seleccionar ¿Ahí? la opción de la presentación. Entonces espero voy a cerrar. Nati Ardila dice, ja, 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 ja. Esperamos intervenciones de Nati Ardila al final Oiga, de la pero... conferencia. Maestre, a ver, pero... Ok, vaya otra vez a donde dice compartir pantalla, share screen. Acá esta.
Controles de reunión. Ahí. No hay difusión, más participantes. No la Si veo. quiere, deje de compartir pantalla y la activa otra vez. Ahí. Ok, otra vez, compartir pantalla. Presentación. Ahí. Ahora sí, sí, señor. Listo. Vale, muy bien. Listo. Se ve entonces la principal de anatomía quirúrgica de la pelvis femenina. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí arranco. De nuevo, entonces, muchas gracias. El día de hoy el doctor Machicado me solicitó entonces dar la parte de la presentación con respecto a la anatomía quirúrgica de la pelvis femenina. De nuevo, le doy las gracias por la invitación y agradezco a la gente que está conectada en este momento, que son ya como las 8:08 de la noche. Vamos a empezar entonces. A ver, toca desde aquí. Ahí. Entonces, voy a hablarles de la anatomía quirúrgica de la pelvis femenina. Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Esta es una presentación netamente académica, no recibo tampoco honorarios de la industria farmacéutica y esto lo hacemos nada más con la parte de seminarios y la parte estudiantil. Con respecto entonces al el objetivo de esta conferencia, entonces es la descripción de unos conceptos anatómicos que son importantes y claves, obviamente son necesarios de comprender por todos los que hacemos la parte de cirugía ginecológica para procedimientos quirúrgicos, ya sean radicales en la parte oncológica o en la parte de endometriosis profunda también, que son muy importantes. El conocimiento como tal exhaustivo de la anatomía de la pelvis es esencial para el manejo quirúrgico de las patologías ginecológicas y una vez conocidas todas estas estructuras básicas, es fundamental conocer también los espacios avasculares de la pelvis, ya que estos espacios nos darán acceso principalmente a las estructuras, límites anatómicos para dependiendo los tipos de procedimiento que vayamos a realizar. Comienzo diciendo entonces que como cirujanos tenemos que tener un conocimiento de la anatomía, la cual vamos adquiriendo y profundizando en la medida en que vamos realizando más y más procedimientos y de acuerdo obviamente a una evolución de un conocimiento de las diferentes enfermedades y patologías tanto benignas como oncológicas. Entonces, en este orden de ideas, las vísceras pélvicas y el tejido conectivo pélvico dividen la pelvis subperitoneal en lo que se llaman los diferentes espacios o los espacios pélvicos. Estos espacios son depresiones peritoneadas formadas por la reflexión del peritoneo entre los órganos y la pared pélvica. Son espacios avasculares llenos de tejido conectivo, areolar y grasa, y son espacios virtuales que son fácilmente realizables en orden de separar órganos y el reconocimiento de puntos de referencia. Funcionan entonces como planos de excisión quirúrgica y su conocimiento por parte de los cirujanos es imprescindible para este tipo de cirugías. Como les dije, entonces son espacios virtuales, con lo cual quiere decir que si no se realizan, no se van a ver. La idea es dividirlos en dos, los espacios de línea media y los espacios laterales. Los espacios entonces de línea media vamos a tener los que son el espacio de Retzius, el espacio vésico-vaginal, el recto vaginal y el retrorectal. Con respecto a los espacios de la región lateral, vamos a tener a los espacios paravesicales y pararrectales. Con respecto entonces a los espacios de línea media, los cuales van a estar localizados en la línea media sagital de la pelvis y son muy útiles como plano quirúrgico en muchos procedimientos en enfermedades benignas. Y los espacios laterales están localizados entre la pared pélvica lateral y los órganos de línea media y son muy útiles como planos quirúrgicos de excisión para muchos procedimientos de ginecología oncológica y de endometriosis profunda.
El primer espacio de la línea media es el espacio de Retzius, muy utilizado en los años 90 para los procedimientos de tipo Burch y las reparaciones paravaginales, es este que vemos en verde aquí, con un incremento actual para este tipo de procedimientos. Entonces, con respecto al espacio de Retzius, está limitado anteriormente, como vemos acá, por la sínfisis del pubis, el ligamento de Cooper. Posteriormente está por la vejiga. Lateralmente se va a continuar con el espacio perivesical o paravesical. Después lateral a los pilares de la vejiga y lateral a estos pilares en la parte inferior va a estar dado por el músculo obturador interno. El suelo como tal va a estar conformado por la fascia pubocervical y este espacio en general va a contener lo que es el haz neurovascular dorsal del clítoris, la uretra proximal y lateralmente vamos a encontrar por acá lo que es el haz neurovascular del obturador. Por vía laparoscópica vamos a ver entonces cómo es que se ve o cómo se hace la realización de este espacio. Lo que hacemos entonces es una identificación por vía laparoscópica, localizar obviamente la vejiga y la parte superior de la vejiga para que efectivamente disequemos lo que es el uraco. Que lo importante de identificar el uraco nos sirve, es como una prueba para saber que efectivamente estamos en la parte superior de la vejiga para no tener ningún tipo de accidentes o lesiones. Entonces, con una energía, en este caso utilizamos una tijera monopolar, hacemos una disección a través del peritoneo desde una arteria umbilical hasta la otra. Y aquí vamos a entrar a lo que se llama la fascia umbilico-prevesical, las arterias umbilicales obliteradas y el ligamento umbilical central, y la disección lo que nos va a llevar y posteriormente en la disección hacia la parte caudal al espacio de Retzius. Otro de los espacios entonces de línea media es el espacio vésico-vaginal. Acá lo que vamos a ver es que el espacio vésico-vaginal se va a dividir en dos. Hay un espacio vésico-uterino o vésico-cervical, que es la parte superior, y el vésico-vaginal, que es la parte inferior, pero que los dos comprenden o son el mismo espacio. Los límites entonces van a estar dados, es este azul que se va a ver acá. Los límites entonces van a estar dados por la parte anterior, que es la vejiga, la parte posterior, que va a ser el cuello, el cervix, la parte superior y la fascia pubocervical, la vagina en la parte obviamente más inferior. Lateralmente van a estar dados por los ligamentos vesicouterinos, que van a estar dados por el medial y el lateral, y caudal o inferior, el primer tercio de la uretra, como les había dicho al principio. A nivel cefálico o la parte superior vamos a encontrar el repliegue peritoneal anterior. Doctor Mendoza. Acá lo que vemos es entonces, dentro del espacio vésico-vaginal, la fascia pubocervical, la cual va a cubrir la vagina, y lateralmente lo que vamos a encontrar son los pilares vésico-vaginales. Laterales a este espacio, acá vamos a encontrar el espacio vésico-vaginal, y lateral vamos a encontrar lo que es el espacio paravesical, delimitando entonces lo que es el paravesical medial y el paravesical lateral. Y el ureter, el cual va a ingresar a través de estos dos pilares, nos va a dividir lo que es también con la parte posterior, lo que es el espacio pararrectal. Es difícil como tal una separación entre estos dos espacios o entre estos dos pilares, pero lo importante es que el ureter, como se ve en amarillo, va a correr entre el pilar externo y el pilar medial, lo cual es muy importante en procedimientos radicales. Por ejemplo, puede ser por vía abierta para las histerectomías laparoscópicas después del estudio del LAC, o para pacientes que tienen endometriosis profunda, los cuales comprometen el parametrio lateral. Después de hacer una disección de estos pilares laterales, lo que uno hace es un ingreso a lo que se llama el cuarto espacio, que se va a encontrar acá, o el espacio de Yabuki. Este espacio lo que nos hace es tener una adecuada visualización y una protección del tercio distal del ureter a la entrada a la vejiga. En este video entonces vamos a ver cómo se puede realizar una disección por vía laparoscópica y la realización del espacio vésico-vaginal.
Perdón, doctor Entonces, Mendoza, le voy a porque pedir siempre que hacemos silenciemos un par un de ingreso por vía micrófonos. laparoscópica con una identificación de toda la parte de las estructuras de la pelvis femenina, siempre con, en lo posible, una ayuda, obviamente, de una tercera mano del ayudante quirúrgico. Siempre poner un manipulador uterino que nos va a servir mucho para tener los puntos de referencia al momento de hacer las disecciones anatómicas de la pelvis superitoneal. En este caso, hacemos un ingreso con un monopolar tijera y accedemos a todo lo que es este tejido areolar laxo, siempre teniendo en cuenta que el monopolar se encuentre en la mano de que manipula obviamente la parte del cirujano y acabamos desde un ligamento redondo hasta el ligamento redondo contralateral. Vamos Doctor disecando Mendoza, entonces obviamente perdón, en le voy todo a el pedir tejido areolar que me con una ayude adecuada silenciando un protección e par de identificación de micrófonos. todas las estructuras Me de la oye? pelvis y la idea es irnos por encima del colpotomizador del manipulador uterino con un rechazo hacia la parte caudal de todo lo que es el repliegue vésico-vaginal o vésico-uterino. Acá vamos viendo cómo se va disecando y cómo se va realizando este espacio. Más adelante voy a adelantar un poco. Vamos viendo cómo se realiza entonces. Acá se separa toda la parte a través del tejido areolar laxo, la parte de la vagina, la vejiga, que es hacia allá, y se van viendo los ligamentos o los pilares vésico-uterinos. Véanlos acá, vamos viéndolos al lado y lado, y lo que vamos a ver es a este nivel, voy a adelantarles un poco más, cómo se va identificando aquí. Se identifica entonces, este es el pilar de la parte izquierda y esta es la identificación del cuarto espacio o espacio de Yabuki, donde aquí vamos a ver el paso del ureter hacia la entrada a la vejiga. Como tal, entonces, este espacio lo que nos hace es tener una adecuada visualización y una identificación de dónde va a estar el ureter y dónde va a ser su entrada como tal a la parte vesical. Esto nos sirve obviamente para procedimientos, como les dije, de endometriosis profunda y procedimientos radicales en ginecología oncológica. Por favor, silenciar el micrófono de Samir Castillo, que Otro de nos los está espacios entonces de línea haciendo un media poco es de el espacio interferencia, por favor. rectovaginal, el cual se va a encontrar entre la pared posterior de la vagina, que va a estar acá, y la pared anterior del recto, ¿vale? Comienza lo que es el cul-de-sac de Douglas, o el fondo de saco de Douglas, y se va a extender hasta la parte superior del cuerpo perineal. Esto viene, obviamente, todo esto, hasta por acá. Acá se diseca todo esto hasta la parte superior. Quirúrgicamente es muy importante recordar que la grasa pertenece al recto y la idea es que siempre permanezca con el recto. De esa manera sabemos que vamos a proteger la parte de la serosa rectal y evitar complicaciones o perforaciones a este nivel. Se van a encontrar entonces hacia la región lateral, acá como vamos a ver, los tres músculos del elevador del ano, el pubo cervical, el pubo coccigio y el iliococcigio a este nivel, ¿vale? Vamos a ver entonces por vía laparoscópica cómo se hace una realización del espacio rectovaginal. Entonces, ingresamos por vía laparoscópica, identificación de toda la parte de las estructuras de la pelvis femenina y hacemos una tracción contratracción de la parte de los tejidos y el peritoneo. En este caso hacemos la parte posterior o inferior de la parte inferior al cérvix y hacemos una incisión horizontal con una energía, en este caso monopolar, con tijera monopolar, a través del tejido areolar laxo y hacemos una disección entre los dos paramétrios dorsales o ligamentos uterosacros. Acá lo que les digo, a que se hace una adecuada disección del tejido areolar laxo con un rechazo hacia la parte posterior a caudal de todo esto y evitando obviamente transmitir la parte de la grasa para evitar lesiones a nivel del recto. Esto nos sirve obviamente para tener disecadas la parte anterior del recto, en la parte de acá vamos a tener la parte posterior de la vagina y arriba vamos a tener obviamente lo que es el cérvix. Otro de los espacios entonces de línea media es el espacio retrorrectal. Esto obviamente este conocimiento anatómico de estos espacios y del espacio sobre todo retrorrectal lo vamos adquiriendo a medida que vamos haciendo cada vez más y más procedimientos más complejos por parte de ginecología. Entonces la idea es que tengamos un conocimiento adecuado de toda la parte anatómica del recto sigmoides. Este espacio entonces se puede dividir en dos, uno inferior
y uno superior. El inferior es el que se llama el espacio retrorrectal y el superior es el espacio presacro que se va a encontrar a este nivel. Y este espacio presacro se va a comunicar con todo lo que es en la parte superior con el espacio retroperitoneal. Los límites entonces van a estar dados, para que tengan en cuenta en esta figura, los límites van a estar dados en la parte posterior, el ligamento longitudinal anterior que va a correr por acá, la parte anterior del promontorio sacro, la cara anterior del sacro, la parte anterior va a ser entonces la parte posterior del recto, ¿vale? El peritoneo parietal y lateralmente lo que vamos a encontrar son las arterias ilíacas comunes y los ureteres que van a transcurrir por acá. Bueno, ¿qué es lo importante? A este nivel va a comenzar entonces lo que es la bifurcación aórtica hasta el piso pélvico. La vasculatura de este espacio es muy importante ya que la vena común ilíaca del lado izquierdo corre desde la parte superior y viene desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? También va a correr y cefálica a esta se va a encontrar lo que es la sacra media que viene de la bifurcación de la aorta. Cruzando el promontorio como tal, entonces debajo del vaso viene esta sacra media y muchos estudios lo que han mostrado es que hay variaciones anatómicas en la ubicación específica de la vasculatura, con lo cual no se puede predecir siempre la anatomía exacta de estas venas y arterias. Entonces, la idea es que uno siempre tenga un cuidado en la parte de la disección para no encontrarse con sorpresas. Otra de las estructuras anatómicas importantes a este nivel es el plejo hipogástrico superior, el cual se encuentra debajo del peritoneo parietal acá, ¿vale? Y lo que va a hacer es englobar, se encuentra por enfrente la bifurcación de la aorta, de la vena ilíaca izquierda y de los vasos sacros medios. Dentro de este espacio retrorrectal vamos a encontrar tres planos diferentes. Entonces son por detrás del recto, que es la primera diapositiva, acá es la primera figura, vamos a diferenciar entonces el espacio presacro, la segunda el espacio interfacial y la tercera el transmesorrectal, divididos por la fascia presacra y la fascia como tal propia del recto. El espacio entonces presacro va a estar ubicado por detrás de la fascia presacra, es este espacio y esta línea roja que vemos acá. Es una gruesa fascia que se extiende entonces en sentido frontal desde S2 hasta la unión anorrectal. Está baja, obviamente, está bien abajo, ¿vale? Un tabique grueso, un tabique frontal facial que se extiende entre los dos ureteres, que va a estar acá. Engloba entonces además lo que es el plejo hipogástrico superior y proveniente de la anastomosis entre ambas cadenas simpáticas laterovertebrales. La fascia entonces presacra, que es la que se va a ver aquí, no sería entonces otra cosa que la porción distal de una fascia interureteral a partir de S2, a partir de acá. Entre la fascia presacra y la fascia rectal, ya vamos a pasar al segundo dibujo, vamos a encontrar algo que es una fascia que va a recubrir la parte del recto y delimita un espacio avascular ocupado por tejido célula adiposo. Este es el espacio interfacial, ¿vale? Este espacio es fácilmente disecable y se aprovecha para la liberación de la cara posterior del recto en los casos en que haya cirugía, obviamente, colorectal o en los casos de cánceres de ovario, obviamente, que comprometen la parte rectal. También entonces la fascia presacra lo que vemos es que se incurva ventralmente en ambos lados del recto y se extiende en sentido ventral terminando dos tabiques parasagitales, uno a cada lado del recto y como tal los órganos urogenitales. Esto es lo que se llama la fascia endopélvica, también llamada la fascia sacro-recto-genitopubiana. Y la última figura, que es esta, que es con respecto a el espacio transmesorrectal, es una extensión, es la extensión inferior del mesosigmoides, lo cual se va haciendo más angosta a medida que va bajando y finaliza en la parte, con la superficie posterior del recto, por encima de los esfínteres anales. En este espacio, como vemos acá, va a contener ramas terminales de la arteria mesentérica inferior y como tal las ramas de otras arterias. Vamos a hablar entonces ahora de los espacios de línea lateral.
están los espacios paravesicales, que son estos en verde, y los espacios pararrectales, los que están en azul. Entonces, con respecto al espacio paravesical, el cual hace parte del espacio lateral y es considerado por algunos autores como si fuera parte de los espacios laterales del espacio anterior, como si fuera la parte lateral del anterior. Están limitados entonces medialmente por la vejiga, como vemos acá. Este es el espacio paravesical. Vemos entonces acá la vejiga. Lateralmente va a estar toda la parte de la fascia del obturador, va a estar acá, aquí a este lado. Ventralmente la rama superior del pubis. Dorsalmente va a estar el ligamento cardinal o parametrio lateral y caudalmente por el músculo iliococcígeo. Este va a estar bien abajo, que es la parte obviamente del músculo elevador del ano. Con respecto al espacio pararrectal, ya se los voy a mencionar en una diapositiva adelante. Acá vamos a ver entonces cómo es el espacio paravesical. Vemos los límites dentro de los cuales van a estar los vasos obturadores y los músculos obturadores, los cuales este espacio como tal, el paravesical, son importantes en la parte de ginecología oncológica para la realización de las linfadenectomías o en las búsquedas de los ganglios centinela. La arteria obturatriz entonces suele originarse de la arteria ilíaca interna. Acá vamos a ver, esta es la parte del tronco anterior de la ilíaca, ¿vale? Entonces esta es la ilíaca interna, externa, interna, tronco anterior, tronco posterior. El tronco anterior. Entonces la arteria obturatriz viene de la arteria ilíaca interna y emerge por el canal obturador a través de la región femoral medial y puede presentarse variaciones en los patrones de anastomosis entre esta, la ilíaca externa y la epigástrica inferior, ¿vale? Igual patrón suele presentarse entonces para las venas. Lo que se ha visto es que hay unas variaciones de aproximadamente un 35% en la parte arterial y un 82% en la parte venosa. Una de estas variaciones arteriales es lo que se llama la arteria obturatriz aberrante, que es la arteria obturatriz aberrante es la obturatriz la cual normalmente se origina del tronco anterior de la ilíaca interna, se va a originar de la ilíaca externa o de la epigástrica inferior y va a emerger a través del canal del obturador hacia la parte femoral. Otra de las aberraciones, bueno, hay alguien ahí rayando, pero bueno. Otra de las alteraciones o variaciones anatómicas es la llamada arteria corona mortis que vamos a encontrar en la parte retropúbica, la cual se presenta con un patrón normal del nacimiento en la parte anterior de la ilíaca interna, pero lo que vamos a ver es que va a tener una pequeña arteria o una anastomosis con otra arteria de menor calibre que se va a originar de la arteria ilíaca externa o de la epigástrica inferior. Estas se van a arquear en la parte del ramo superior del pubis, va a pasar por detrás de él a este nivel, acá, y se va a anastomosar con la obturatriz, siendo llamado como tal el círculo de la muerte porque al momento de tener algún tipo de lesión se produce un sangrado bastante importante. ¿En qué parte se quita eso? ¿Cómo se quita eso? Con respecto entonces a los espacios, el espacio de línea lateral paravesical, vamos acá a evidenciar una división de los espacios paravesicales mediales y laterales. El contenido como tal del espacio paravesical es la arteria umbilical y este es el punto de reparo más importante para la división de este espacio en medial y lateral. Entonces, también es parte del contenido de este espacio lo que es el paquete neurovascular del obturador, tejido linfático y en la parte lateral y superior lo que vamos a encontrar son los vasos ilíacos externos. Estos vamos a ver como acá la arteria o la arteria umbilical obliterada es el punto de reparo para lo que es el paravesical medial y lateral. Con respecto a los espacios de línea lateral, los pararrectales, es un espacio grande que, como les había dicho al inicio, inicia con el recto. El recto sigmoide se va a encontrar a 30 centímetros del ano y este espacio recto sigmoideo va a ser el inicio como tal del espacio pararrectal y va a terminar en el ano. Lateralmente al espacio pararrectal vamos a encontrar lo que es el paracervix. El espacio pararrectal entonces continúa
lateral a lo que es el espacio retrorrectal, ¿vale? Que se va a continuar con la parte presacra y se va a comunicar con la parte retroperitoneal. Se va a encontrar delimitada ventralmente por la base del ligamento ancho acá abajo, ¿vale? Caudalmente por el músculo puborectal, va a estar acá. Lateralmente por la arteria ilíaca, que es esta, acá vemos la parte de la ilíaca externa, acá la ilíaca interna. Y medialmente por el ligamento uterosacro o parametrio dorsal. Acá vamos a realizarlo y acá vamos a ver adelante cómo se divide este espacio pararrectal en otros dos espacios, que son el espacio de pararrectal lateral o de Latsko y el espacio pararrectal medial o de Okabayashi. Entonces, la subdivisión como tal de estos dos espacios, el lateral o el medial, está dado por el punto de reparo, que en este caso es el ureter. El espacio entonces de Latsko o pararrectal lateral está limitado, este es en el lado, obviamente, acá va a venir el ureter, este es en el lado derecho, va a estar limitado por lo que es el paracervix, la arteria uterina, la arteria umbilical obliterada, acá viene obviamente el ureter, acá lo vamos a ver, aquí, la arteria umbilical obliterada y la región externa van a estar dadas por los vasos ilíacos, ¿vale? Van a estar acá. Y en este lado, que es el espacio Okabayashi, que es el pararrectal medial, se va a encontrar entonces entre la región de la hoja posterior del ligamento ancho, acá vamos a ver cómo el punto fundamental o de reparo va a ser el ureter, y el mesoureter, también vamos a ver, evidenciar cómo se ve acá la arteria rectal media. En la parte medial vamos a encontrar lo que es el recto. Como tal, la apertura de este espacio de Okabayashi o pararrectal medial es importante para la preservación del nervio hipogástrico y de esta forma mantener la continencia tanto rectal como urinaria. Y finalmente voy a mostrarles un esquema, una flora anatómica donde se evidencia paso a paso lo que les he dicho anteriormente. Entonces, son dos espacios, dos de estos espacios que van a estar localizados medialmente. Los otros espacios van a estar localizados en ambos lados de la vagina. Son virtuales y pueden realizarse a través de la disección del tejido areolar y fibroconectivo de los diferentes órganos y estructuras anatómicas. El espacio entonces vésico-vaginal y el espacio prerrectal van a estar localizados medialmente. Los espacios paravaginales, paravesicales, espacios pararrectales laterales y mediales. Los espacios son bilaterales y están localizados obviamente al lado y lado de la vagina. Este video lo que va a presentar son 10 pasos de una disección de la pelvis femenina profunda y cada paso va a corresponder con una disección de un espacio. El diagrama como tal fue diseñado para como fines académicos y simplificar la anatomía de los diferentes espacios pélvicos extraperitoneales durante la cirugía. La disección entonces del lado derecho es similar a la del lado izquierdo, con lo cual solamente se va a presentar un solo lado, y los 10 pasos o los 10 espacios presentados mediante este diafragma de una flora anatómica nos va a servir como un pétalo donde entre cada pétalo alrededor de la vagina vamos a tener los puntos de reparo anatómicos que serán identificados para la disección de estos espacios. Vamos a empezar entonces con el espacio vésico-vaginal. Puede ser realizado mediante la apertura de un repliegue vésico-vaginal. Acá vamos viendo cómo se hace una tracción contra tracción. El útero es manipulado de manera craneal y el peritoneo prevesical puede ser elevado de una manera vertical. Se hace entonces una incisión a través del peritoneo y se disecciona de manera horizontal y vertical hasta evidenciar el repliegue vésico-uterino. La disección obviamente tiene que ser de manera roma o cortante con la parte de los pliegues laterales para la realización y el rechazo de la vejiga hacia la parte posterior. La vejiga como tal es el límite anterior, la vagina la vamos a tener como el límite posterior y los ligamentos vésico-uterinos, los cuales se van a encontrar en la parte lateral a este espacio como vemos acá. Vejiga, la parte de la vejiga, la vagina y los pilares. Otro de los espacios, entonces, en esta flora anatómica es el espacio paravaginal.
El ligamento como tal, vésico-vaginal, puede ser dividido en un plano superficial y en uno profundo, como se los mostraba anteriormente. La parte superficial de este tejido está compuesta por una condensación de la fascia. El plano profundo, el del ligamento como tal vésico-uterino, es una combinación del mesouréter, la vena vesical inferior y la vena vesical medial, los ramos del nervio vesical y de tejido conectivo. El espacio paravaginal, también llamado espacio de Yabuki o cuarto espacio, como les decía anteriormente, se realiza como tal, es una hendidura facial en la cual está en el aspecto lateral, en la parte lateral del cérvix y en el plano profundo del ligamento vésico-vaginal. Para la realización de este espacio nos ayuda entonces lo que les decía con respecto a la protección de la porción distal del ureter durante la radicalidad. Vamos ahora con el espacio paravesical. Se logra entonces a través de una incisión del ligamento redondo en su porción distal y subsecuentemente con la disección laterocaudal o mediante la incisión del peritoneo adyacente a los vasos ilíacos externos, ¿vale? Entre el origen del ligamento redondo y el ligamento infundíbulo pélvico. Este segundo acercamiento, obviamente con la preservación del ligamento redondo, lo tenemos para cuando se van a realizar las linfadenectomías o cuando se va a buscar los ganglios centinela a este nivel. La arteria umbilical es uno de los puntos de referencia, la umbilical obliterada a nivel de este espacio. El espacio entonces paravesical está delimitado medialmente por la vejiga y el ligamento vésico-vaginal. Lateralmente van a estar dados por los músculos obturadores internos, posteriormente por el ligamento transverso cervical e inferior el músculo iliococcigio y la fascia pubocervical hasta la inserción como tal en el arco tendíneo. El espacio entonces está localizado medial, el espacio pararrectal está localizado posterolateral al espacio paravesical. Lo que les dije con fines educativos, el espacio puede ser dividido en un aspecto medial y otro lateral, que está separados obviamente por la arteria umbilical obliterada. Y la disección de la parte medial da acceso a lo que es la arteria uterina, mientras que la disección de la región lateral es importante para la linfadenectomía. Con respecto entonces a los espacios pararrectales, van a contener los nervios autonómicos y los vasos ilíacos internos con todas sus colaterales. Una vez abierto el peritoneo, el ureter lo que sirve es separarlo de la parte, hacia la parte medial, y la disección es realizada entre la pared lateral del recto y la arteria ilíaca interna. Acá lo que vamos a ver es que la parte superior de la fosa, aproximadamente 2 centímetros por debajo del ureter, se puede identificar el nervio hipogástrico. Aquí vamos a ver cómo se hace una disección y el ureter lo vamos a rechazar hacia la parte lateral y ahí vamos a encontrar todo lo que es el nervio hipogástrico. Entonces, lo más importante también es este espacio, este es el espacio entonces de el espacio pararrectal medial o de Okabayashi y el espacio pararrectal lateral o de Latsko, ¿vale? Acá vamos a ver cómo se ven toda la parte de las diferentes estructuras a este nivel y la disección entonces se hace a través del mesouréter y la pared pélvica lateral, entre la ilíaca interna, que es la parte lateral, y el ureter de manera medial. Bueno. El espacio entonces va a contener los ramos pubococcigios del elevador del ano, allá abajo, los músculos psoas que van a estar laterales, el ureter, y medialmente entonces la realización de lo que es el espacio Okabayashi y lateral el espacio de Latsko. Vamos entonces acá evidenciando cómo se ve la disección y los diferentes puntos de reparo, la umbilical obliterada, acá vemos la uterina, el ureter, ahí vamos a ver el plejo hipogástrico. Ahora vamos con la parte del pararrectal, del pararrectal medial, también llamado entonces espacio Okabayashi. Este puede ser realizado entonces mediante la disección de la fascia visceral pélvica, que se va a encontrar entre la membrana serosa del ligamento ancho. Este espacio
lo que nos hace o que nos sirve para la realización de las disecciones de las uniones viscerales del parametrio lateral o cardinal, ¿vale? La disección entonces se realiza entre lo que es el mesouréter, que va a quedar hacia la parte externa, y el ligamento rectouterino, abriendo el espacio posterior del ligamento ancho, el cual nos va a localizar medialmente el uréter, el cual, ahí está, el uréter que hacia la parte externa y este es en la parte medial es lo que se llama el espacio de Okabayashi o pararrectal medial. Entonces, lo que les digo, este es importante para la preservación del nervio hipogástrico. Y por último, vamos a de nuevo a ver del espacio prerrectal o recto vaginal. Este espacio puede ser realizado o alcanzado mediante la apertura del repliegue peritoneal rectouterino, rectovaginal, perdón, entre los orígenes vaginales de los parametrios dorsales o ligamentos uterosacros. Se realiza entonces una manipulación, en este caso lo vemos como por vía laparoscópica. Obviamente uno tiene que tener un manipulador para tener una adecuada manipulación del útero, ¿vale? Se hace una apertura del peritoneo mediante una incisión horizontal a través de los dos ligamentos o ligamentos uterosacros o parametrios dorsales. Se hace una disección roma del peritoneo donde se van a encontrar en la parte anterior va a estar la vagina, la parte superior el cervix, la parte posterior va a estar toda la parte de la serosa rectal. Y como siempre les he dicho, la parte de la grasa rectal tiene que permanecer con el recto. Con esto nos vamos a asegurar de evitar lesiones a nivel de la serosa rectal. Bueno, entonces lo que se intenta en este tipo de disecciones es evidenciar y tener una adecuada clarificación de todas las relaciones anatómicas de los espacios extraperitoneales de la pelvis femenina. Como tal, se le mostraron en este video 10 espacios que fueron presentados como si fueran una flor, donde cada pétalo representaba alrededor de una vagina los puntos anatómicos y referencias entre los diferentes espacios y la forma de realización, ¿vale? E identificación de estos puntos como tal de referencia para la disección y la realización de los diferentes espacios de la pelvis subperitoneal. El conocimiento como tal de la anatómico de la pelvis femenina y de estos espacios extraperitoneales nos van a ayudar a proteger estructuras anatómicas al momento de realizar cirugías tanto por vía laparotómica como por vía laparoscópica y de esta manera preservar vasos y nervios. Entonces, Santiago, muchísimas gracias. Si quiere, le devuelvo el host a usted. No, no, si quiere, presérvelo por si hay alguna pregunta que amerite, pues volver a alguna de las Ya. diapositivas. ¿Aló? ¿Ya? ¿Aló? Y ya. Le iba a decir que si quiere, ¿me está oyendo, doctor Mendoza? ¿Me oye? Creo que tiene el audio hacia abajo. Creo que no veo dónde le puedo dar el host. Detener, fijar, ya es suyo. Bueno, ¿me está oyendo? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me está Sí, oyendo? sí, yo lo escucho. Bueno, listo. Bueno, excelente conferencia, es la tercera vez que la veo, pues cada vez obviamente capta uno más detalles, es un tema obviamente extenso, es un tema que pues, nos tiene ocupados desde ya hace varios años, seguimos estudiando anatomía, seguimos leyendo libros, seguimos viendo videos, seguimos haciendo cursos en simulación con cadáver y bueno, creo que esto es un tema que uno nunca termina de aprenderlo, o sea, siempre habrá algo más que aprender, pero es bien importante porque creo que esto no es solamente para el ginecólogo oncólogo, esto no es solamente para la persona que opera endometriosis infiltrativa profunda, creo que cualquier persona que haga cirugía ginecológica y creo que mucho más incluso si la hace por la paroscopia debe dominar, debe siempre tratar de dominar la anatomía lo más posible. Porque pues nunca se sabe en qué momento se va a necesitar hacer uso de ese conocimiento para abordar pues
eh, síndromes abdominales o para abordar alteraciones de la anatomía que se puede dar por miomatosis uterina en el contexto de una histerectomía o de cualquier otra cirugía. Eh, entonces, bueno, pues agradecerle otra vez la conferencia. Quiero invitar a la gente a levantar la mano y hacer pues las preguntas que le tengan al doctor Mendoza. Le iba a decir que si quiere le devuelvo la capacidad de ser el anfitrión por si acaso alguna de esas preguntas amerita devolverse a alguna de, la, Vale. de las diapositivas. Entonces, ahí le devolví Ok. la capacidad. ¿Los videos corrieron bien? ¿Se vieron bien? Sí, sí, se vio excelente. Ah, Antes de perfecto. eso, antes de empezar con las preguntas del público, que le agradecemos mucho acompañarnos hoy, le quería preguntar, ¿cuál cree usted que debería ser la manera de seguir aprendiendo anatomía del ginecólogo? ¿Y cuál cree usted que debe ser el dominio de la anatomía del ginecólogo, digamos, pues que no es gineconcólogo y que no opera endometriosis infiltrativa profunda? ¿Me repite bien porque hubo interferencia de la pregunta? Bueno, eh, primera pregunta. ¿Cuál cree usted que debe ser el dominio de la anatomía del ginecólogo general, llamémoslo así? ¿Cómo puede el ginecólogo, digamos, avanzar en su conocimiento de la anatomía y cómo puede constantemente estar aprendiendo más anatomía en la medida en que empieza a ejercer la ginecología? Bueno, entonces le respondo. Los puse otra vez en silencio como para que se escuchara bien. Eh, Creo que la primera pregunta con respecto a cómo el ginecólogo tiene que saber la anatomía si va a realizar procedimientos quirúrgicos, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica. Tiene que ser, nosotros somos cirujanos de pelvis, entonces la idea es que seamos los expertos y los expeditos en el manejo, obviamente, de toda esta patología, y esto lo logramos, obviamente, con la profundización tanto de la parte del training, ya sea por videos en la vía laparoscópica, sea por pelvi training, e ir haciéndolo en el transcurso de las cirugías que uno va realizando. Entonces, sí considero que el ginecólogo tiene que tener la capacidad del manejo de la pelvis. Lo que le dije al principio, los ginecólogos, nosotros somos cirujanos que nos fuimos convirtiendo en cirujanos de pelvis solamente, de la pelvis. Tenemos que ser los expertos en el manejo de toda la patología y nos tenemos que saber al dedillo y al dedal como tal toda la parte anatómica de la pelvis. De mi papá que quiere plantear una pregunta. Invito a las demás personas a levantar la mano y plantear la pregunta directamente al doctor Mendoza. Y bueno, los que definitivamente quieran hacer la pregunta a través del chat, ahorita las leemos. Bueno, doctor Mendoza, primero que todo, pues muchas felicitaciones, una excelente conferencia, muy bien documentada, muy clara, un tema complejo, muy bien explicado, muchas gracias. Y en realidad, pues la pregunta era la misma que acaba de, pues, de responder con relación al entrenamiento del ginecólogo general. O sea que básicamente, pues quiero mandarle un saludo y agradecerle por la conferencia. No, doctor, muchas gracias a usted y siempre agradecido por todo el tipo de invitaciones que usted nos hace. Bueno, un abrazo. Lo mismo, un abrazo. Bueno, de las preguntas que hay acá, vamos a ver. Bueno, pues sí, Samuel Bautista pregunta sobre la posibilidad de hacer simulación en cadáver en Colombia. Simulación en cadáver. Bueno, esto ha ido cambiando en el transcurso de los años, obviamente secundario a la parte del tratamiento de los cuerpos. Entonces, ahorita lo que yo he visto es que las diferentes universidades lo que están haciendo son simulaciones más en la parte de dummies o en la parte de muñecos o en una parte virtual. Ya la parte de disecciones en cadáver cada vez está siendo más difícil de acceder. Pero entonces
lo que se tiene que hacer es obviamente tener en cuenta y estar muy pendiente de los diferentes cursos o diplomados que se están presentando para de esta manera tener un acceso mucho más a la mano de las diferentes métodos académicos que uno puede llegar a adquirir toda la parte de este entrenamiento. Sí, pues sobre eso yo sí quisiera comentar que, digamos, la impresión que yo me llevo y pues lo que uno ve es que realmente cada vez se ofrecen más cursos de simulación o de simulación, cursos de anatomía que toman pues como método de enseñanza la simulación en modelos cadavéricos. Son modelos cadavéricos que tienen un formato de preservación o un método de preservación diferente, digamos, al que conocíamos cuando pasamos por la Facultad de Medicina, que eran formalizados y que eran cuerpos muy acartonados. Estos usan un método diferente, que usan una glicerina. No sé técnicamente qué es, pero permite conservar las estructuras pues, de manera mucho más similar a lo que sería el espécimen pues, real o al paciente pues, real. Y, pues se puede hacer simulación de manera mucho mejor. Se ofrecen en muchas partes del mundo, en Estados Unidos hay mucho, en Europa hay cursos pues, frecuentemente, pues, liderados por grandes grupos que están como muy comprometidos con esto de la enseñanza de la cirugía o de la anatomía quirúrgica. Yo tuve la oportunidad y el gusto de atender a uno de ellos el año pasado que ofreció la Colegio Internacional de Anatomía Quirúrgica en Verona, Italia. Y bueno, creo que son, o sea, cada vez que uno puede hacer un curso de esos vale mucho la pena. Tiene el gran inconveniente que pues es bastante costoso, porque esos especímenes, cada especímen creo que tiene el costo de $4,000 o algo así, hacer el proceso completo. Entonces, pues por supuesto, para poder, digamos, validar ese costo, pues estos cursos, digamos que tienen un costo bastante alto, ¿no? Entonces, de pronto eso es como una instancia a la que uno puede llegar más adelante en cuanto, en el momento en que ya haya adquirido más conocimiento de anatomía, ya haya revisado toda la parte, digamos, pues teórica, ya haya visto suficiente teoría, pues en las manos de un experto, ya se la hayan explicado a uno, ya haya uno ayudado en varias de estas cirugías y pues llegue el momento de empezar a poder uno hacer, pues a tener un encuentro, digamos, más cercano con la anatomía en los modelos de simulación y sobre todo algo muy importante a desarrollar, pues en lo laparoscópico de pronto, es la capacidad de hacer disección laparoscópica, ¿no? Que pues requiere desarrollar unas destrezas que son diferentes a las de la disección abierta. Y cuando hacemos laparoscopia lo que pasa es que perdemos, digamos, la capacidad táctil que tenemos en la cirugía abierta. El dedo nos da mucha información en la cirugía abierta y a pesar de que en la laparoscopia empezamos a desarrollar algo de eso a través de los instrumentos, pues nuestra dependencia de la anatomía es mucho mayor. Tenemos que tener un conocimiento anatómico mucho más grande para poder hacer las mismas cirugías que hacemos de manera abierta. Entonces, no sé, sin embargo, en el país creo que ya se está empezando a hacer algunos cursos. Creo que el año pasado el doctor René Pareja coordinó un curso de esos con un grupo que vino desde México. Entonces, pues ojalá en el futuro eso sea una oportunidad que pues se pueda hacer de manera más difundida, pues para que más personas puedan profundizar en la parte del conocimiento de la anatomía. Y antes de eso, sin embargo, pues lo que sí es mucho más accesible es pues el estudio de la anatomía sobre el cadáver pues formalizado como lo teníamos, ¿no? Creo que eso es algo que cada vez que uno pueda pues acceder a los anfiteatros de las universidades y demás y pues repasar anatomía siempre va a ser un beneficio para uno como cirujano y para nuestras pacientes, porque en la medida en que dominemos más la anatomía, pues la podemos atender mejor. A ver, otras preguntas acá. ¿Qué bibliografía recomienda para revisar anatomía pélvica laparoscópica de forma completa? Pregunta María Huelvas. Uf, hay infinidad de libros, incluso
yo creería que en esta época digital en la que estamos viviendo, lo mejor es ingresar a través de las páginas o los portales de la AAGL. Ellos tienen, ahí tienen toda la parte bibliográfica y ahí inmediatamente tienen la parte de videos, los cuales se complementan muy bien. Sí, correcto. María Huelva, si quieres dejarme ahí una dirección, pues te podemos hacer llegar parte de la bibliografía que tiene el doctor Mendoza y que tengo yo. Pregunta Eduardo Buitrago, doctor, una pregunta en su experiencia personal, ¿cómo fueron sus primeras experiencias en cirugía de pelvis? Me imagino que se referirá a cómo fue su primera aproximación a la anatomía quirúrgica de la pelvis. Bueno, pues si me hablas la primera vez, me imagino que sería cuando fui residente. Ya obviamente ese tipo de acercamiento se va profundizando después de que uno sale y se va a cada casito, ya de ustedes de instructor o de especialista, el cual ya se enfrenta solo a la realidad y usted se hace cargo y responsable de lo que está haciendo. Y posteriormente, obviamente, tuve una profundización cuando hice la parte de cirugía endoscópica ginecológica y en la parte de ginecología oncológica. Pero yo creo que es algo que se va ganando con el transcurso y el pasar de los años. Entonces, la idea es hacerlo, obviamente teniendo en cuenta que se tiene que hacer de una manera muy mesurada y con mucha tranquilidad y obviamente con un conocimiento adecuado de toda la parte anatómica. Paulita Iglesias nos pregunta, doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones ante un caso de una paciente con distorsión de la anatomía pélvica? Es que eso es lo difícil, usted no sabe cuál es la que va a estar distorsionada, Exacto. ¿sí? Entonces a usted le toca entrar con mucho cuidado en todas, porque usted no sabe cuál es la que va a tener toda la parte de la anatomía distorsionada y la idea es pues entrar de la manera más cuidadosa posible e ir distinguiendo e identificando estructura por estructura. Nos pregunta Manuel Esteban, ¿considera que los conceptos de fascia, entre comillas, como la rectovaginal, deben cambiar? Eso depende de para qué la vaya a necesitar, si lo necesita como un punto de reparo anatómico o si lo necesita como tal para enseñárselo a alguien. Igualmente yo creo que las estructuras de la pelvis anatómica van a estar ahí poniéndole el nombre que usted quiera. Obviamente hay diferentes tipos de anatomía, diferentes tipos de nomenclaturas a nivel del mundo y dependiendo de los autores, los franceses, los americanos, entonces todo depende de usted para qué la quiere utilizar. Pero si es con ámbitos académicos, ya tiene que saber para qué la quiere. No, no, Doctor Mendoza, Santi, un momentico. Cuénteme, profe. Con relación a la pregunta anterior, cuando hay distorsión, obviamente, de la anatomía de la pelvis, ya sea por cáncer o endometriosis, básicamente lo que tengo claro es que tiene que ir uno digamos, de la parte que está anatómicamente respetada a la parte más compleja, me explico. Ir poco a poco disecando los espacios de la parte que uno considera que puede ver con claridad e ir poco a poco identificando hacia la parte en donde está la patología. ¿Estoy en lo cierto o qué recomendación tiene? Sí, sí, igual que en el seminario o en la parte del simposio que ustedes realizaron de endometriosis profunda el año pasado, y lo que obtuvimos fue el conocimiento de que en este tipo de patologías de endometriosis profunda, uno lo que tiene que irse es de la parte lateral de la pelvis hacia la parte medial, con una identificación de todas las estructuras desde afuera hacia adentro. ¿Vale? Entonces con eso uno va disecando la parte del psoas, el tendón, el nervio, luego va a encontrarse el ureter, los vasos y va entrando. Y posteriormente ya se va realizando toda esta identificación de las estructuras y la idea es irse desde la parte lateral hacia la parte central. Con eso uno va desde, sí, se podría decir desde una parte sana hacia ir a centralizar la enfermedad. Uno de nuestros internos del Hospital Erasmus Meos pregunta, ¿un médico interno que debe conocer o tener claro de la anatomía básica ginecológica? Pues tiene que tener claro, obviamente, lo que necesita para lo que va a experimentar en su parte profesional, en su rural, o ya cuando salga a ejercer como médico. Entonces, la idea es que tenga por lo menos básico la parte de anatomía del periné, ¿sí? De toda la parte de los músculos del piso pélvico,
creería que lo más óptimo sería para la realización de una epicio, para un Bartolino, y tampoco considero que se vaya a profundizar mucho porque no va a ser laparotomía ni nada. Vale, muy bien. Pues sí, yo creo que si podemos dejar un mensaje es que estudiamos anatomía toda la vida, que hay que estudiar anatomía hasta el último día en que uno decida tomar un bisturí y operar a una paciente. Esto es un tema en el que debe ser un constante estudio, constante reflexión. Usted lo decía, las estructuras no cambian, o sea, seguimos siendo los mismos seres humanos, casi con las mismas estructuras desde que somos seres humanos, pero la manera en cómo pensamos en la anatomía, de cómo la interpretamos, de cómo la conceptualizamos, eso sí cambia, de cómo llamamos las estructuras, de cómo vamos dándonos cuenta de las funciones de las estructuras. Y cualquier persona que opere debe, por el resto de su vida, estudiar anatomía en diferentes momentos, volver a la anatomía en diferentes momentos de su formación, y creo que no, pues no hay final para esto. Y yo sí creo que el dominio de la anatomía debe ser algo en que se debe hacer más hincapié, incluso pues para las personas que no hacen, digamos, cirugía tan compleja como podría decir uno. Porque usted lo ha dicho, uno no sabe en qué momento uno entra a hacer no sé, a operar un embarazo ectópico, por ejemplo, que uno podría decir que eso es una cirugía de baja complejidad, y resulta que tiene un síndrome herencial pues por un antecedente quirúrgico. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de conocer la anatomía, de conocer la disección y de poder aplicarla. Y lo otro es que el conocimiento y el dominio del retroperitoneo, yo creo que sí es algo que pues cada vez más los ginecólogos debemos poder dominar, porque el retroperitoneo es como ese gran cuarto oscuro para muchos ginecólogos, y cuando uno lo empieza a entender, cuando lo empieza a poder disecar, cuando lo empieza a dominar cada vez más, se da cuenta que es el mejor amigo de uno, que es lo que marca la diferencia entre a veces hacer procedimientos con riesgo porque lo hacen por un abordaje intraperitoneal, no teniendo muy claro si estamos lesionando o no estructuras nobles como el uréter, como pues la parte nerviosa, la parte vascular, y cuando podemos empezar a disecarlo, se nos aclara todo, se nos facilita todo, y pues empezamos a poder hacer las cosas de manera mucho más segura. Orlando Villamizar, ginecólogo laparoscopista, de las primeras personas en hacer laparoscopia avanzada en nuestra ciudad, nos pide la palabra. Orlando, lo escuchamos. Buenas noches, Santi. De antemano quiero felicitarte por toda esta iniciativa educativa que has tenido. No he podido acompañarte por otros estudios que estoy realizando, pero excelente iniciativa. Doctor Mendoza, excelente charla. Para comentar un poquito sobre lo del estudio de la anatomía, claramente es estudiar, hacer esos cursos y hasta llegar a tener la habilidad de manejar el retroperitoneo. Pienso que ese como el top de los que hacemos laparoscopia. Un consejo, sencillamente un consejo, porque después de tanto que hace uno laparoscopia, hay cosas que las tiene ahí en la cirugía laparoscópica y que las ve a través del peritoneo cuando las busca. Entonces, una invitación a todos los que hacen laparoscopia es que en sus cirugías laparoscópicas de baja y mediana complejidad que hacemos, se tomen un tiempo identificando las estructuras a través del peritoneo. Es impresionante la cantidad de cosas que se ven, y obviamente le da a usted una referencia de dónde está actuando, de dónde se está parando, de dónde está colocando una pinza de calor, o dónde va a poner una tijera o algún elemento que pueda lesionar la estructura del retroperitoneo. Es como una invitación a hacer ese ejercicio también. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Orlando.
Eduardo Buitrago nos pregunta que cuáles son las causas más frecuentes de demandas al servicio de ginecología. Debe ser una pregunta en cuanto a demandas pues, por cirugía ginecológica, me imagino. Sí, porque si la parte hablamos de ginecología obstetricia, es la parte obviamente obstétrica perinatal, pero la parte de ginecología o posquirúrgicos de ginecología, creo que la causa principal de demanda es una mala relación médico-paciente. De acuerdo. Excelente respuesta. Bueno, creo que no hay más manos levantadas por ahora. Una vez más, pues agradecer a todos los participantes que nos acompañaron hoy. Agradecer al doctor Mendoza por sacarnos un tiempo para compartirnos su experiencia y su conocimiento. Y invitarlos a todos a que sigamos estudiando anatomía. Nunca se sabe suficiente de esto. Siempre hay que querer saber más y bueno, y hacerlo lo mejor por nuestras pacientes. Doctor Mendoza, muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo, extiendo el agradecimiento por este tipo de conferencias y el tiempo que se toman ustedes para la reunión de la gente, y esta parte académica me parece muy importante. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, hasta luego a todos. Que descansen. Muchas gracias. Chao pues. Chao.